Tema 3. Curva característica de la instalación. Vamos a representar una red de incendio simple, en este caso, con un tanque en altura, porque me parece que es más gráfico para entender el concepto del abastecimiento. Lo de lo mismo si tuviese un tanque a nivel con una sala de bombas, pero me parece, o por lo menos para mí, esta configuración es mucho más sencilla para entender el tema. El tanque en altura representa el sistema de impulsión. Entonces, ¿qué es la curva característica de la instalación? La curva nos muestra qué presión necesita tener el sistema de impulsión conforme la necesidad de caudal que circula por la red de incendio. Es decir, qué presión tengo que darle a la bomba, qué altura tiene que tener el tanque conforme aumenta o disminuye el consumo de agua de la red de incendio. Y esto es fundamental para poder elegir cuál es el sistema de impulsión necesario. Para entender mejor, desde el punto de vista conceptual y teórico, la curva de la instalación, vamos a dar un repaso rápido del teorema de Bernoulli. ¿Qué nos dice el teorema de Bernoulli? Aplica el concepto del principio de conservación de la energía a los fluidos no compresibles. Es decir, suponemos que para esta teoría hay que hacer ciertas suposiciones, que muchas no vienen al caso, pero una de ellas es que estamos hablando de un fluido ideal que no tiene rozamiento, no tiene densidad, no se comprime, etc. Por lo tanto dice que en un fluido sin rozamiento, si el agua no está rozando en las paredes de la cañería, por lo tanto no hay pérdida de carga, la suma de todas las presiones, la presión de velocidad, la presión normal y la presión de altura o presión pisométrica es constante a lo largo de todo el recorrido. Es lo que vimos un poquito en el módulo anterior. La presión total en todos los puntos del sistema se mantiene constante. La presión total en el punto A que dispone el sistema va a ser igual a la presión en el punto B al final de la línea de la manguera. Como dijimos recién, el principio de Bernoulli plantea el principio de la conservación de la energía a un sistema, a un fluido en movimiento. Por lo tanto, habíamos dicho que la presión en el punto A va a ser igual a la presión en el punto B en la línea de la manguera y va a ser igual a la presión que en cualquier punto X del recorrido de la cañería. La presión en cualquier punto del sistema, en cualquier punto de la red de incendio, va a estar dada por la presión dinámica o la presión de velocidad en ese punto, por la presión normal en ese punto, por la presión de altura en ese punto, estamos hablando del punto X marcado en rojo, menos las pérdidas que tiene el agua de recorrido, desde A hasta X. La presión en X, dada por estas tres presiones, va a ser igual a la presión en A y va a ser igual a la presión en el punto B. Hasta acá una idea básica y elemental de Bernoulli que vamos a intentar ampliar al responder esta pregunta. ¿Cómo varía la presión en la instalación? Porque de eso tenemos que entender. ¿Cómo varía la presión en función de qué? En función del caudal. De acuerdo a Bernoulli, la presión en cualquier punto del sistema va a estar dado por la presión de velocidad, o sea, la velocidad al cuadrado dividido 2G, más la presión normal dividido la densidad, porque estamos hablando de presión en altura, por eso está la H entre paréntesis, más la presión geométrica, menos las pérdidas de carga transformadas en altura. Y ahora vamos a llevar a un gráfico esta fórmula o este desarrollo de ecuación. Y esto nos va a dar lo que se denomina la curva característica de la instalación. La curva característica de la instalación es una cuadrática. ¿Por qué? Porque depende básicamente de factores que tienen que ver con la velocidad, el caudal y el diámetro de la instalación.
para un determinado caudal que está circulando por la red de incendio, que está consumiendo un sistema de protección, por ejemplo, 1, 2, 3 mangueras, un sistema de rociadores, etc. Esta red de incendio que tiene estas características hidráulicas va a necesitar disponer de una presión P1. A medida que el caudal aumenta, la instalación va a requerir de mayor nivel de presión. A medida que el caudal consumido por la red de incendio disminuye, el sistema de impulsión va a necesitar disponer de menos presión. Y por lo tanto, esto es muy importante a la hora de entender esta idea, es muy importante a la hora de seleccionar el sistema de impulsión. En nuestro caso, la selección básicamente de la bomba. ¿Por qué la curva toma esta forma? En primer lugar, parte de un determinado nivel de altura de impulsión, que está dado por la altura geodésica o geométrica y por la presión normal. Recuerden que la presión normal es una función de la altura, o sea, a mayor altura del tanque, mayor altura virtual que genera la bomba, mayor presión normal. La presión normal está presente aún cuando el fluido está quieto. Y la altura geométrica indistinto del caudal y es parte del lugar donde está instalada la red de incendio, que habitualmente no se tiene en cuenta. Y la forma curva, perdón la redundancia, que tiene la curva, va a depender de la presión de velocidad, porque la presión de velocidad es una función de la velocidad, y la presión de velocidad es velocidad al cuadrado dividido 2g, por lo tanto la presión varía con el cuadrado de la velocidad, por eso la curva toma esta forma, y va a depender de las pérdidas. Las pérdidas le dan también forma cuadrática a la curva, porque las pérdidas es una función de la velocidad. A mayor velocidad, mayor pérdida. Esta es la forma un poquito de por qué generalmente, más allá de que puede ser más curva, más plana, la curva de la instalación tiene esta forma. De toda la curva de la instalación, solamente nos interesa un solo punto, que es el punto de funcionamiento nominal de la instalación, que es un punto de esta curva, que es el punto donde va a funcionar la red de incendio. Vamos a aclarar esta idea. Supongamos que el punto rojo sobre la curva es un punto nominal, que va a corresponder a un determinado caudal nominal y a una determinada presión nominal de la red de incendio. ¿Qué es la presión nominal? Es la presión que necesita la aplicación hidráulicamente más desfavorable, no la más lejos, que habitualmente debería coincidir el consumo más lejano con la más desfavorable, pero es la aplicación hidráulicamente más desfavorable, o sea, la que hidráulicamente tiene mayor pérdida más las pérdidas de carga. Porque el único sistema de abastecimiento que vamos a disponer necesita abastecer de presión a todas las aplicaciones conectadas. Y por lo tanto si puede abastecer de presión a la aplicación que necesita mayor presión y que tiene más pérdida de carga en su trayecto, el resto que tiene menos necesidad de presión va a estar por debajo. Y el caudal nominal es el consumo de la red de incendio. ¿Cuántos, para llevarlo a un concepto más simple, cuántos hidrantes al mismo tiempo va a abastecer la red de incendio? Para llevarlo a términos de hidrante, 1 hidrante, 2 hidrantes, 5 hidrantes, 10 hidrantes. A esos hidrantes le vamos a sumar en simultáneo algún sistema de rociadores, vamos a necesitar espuma, vamos a necesitar agua para refrigeración. O sea, ¿cuántas canillas al mismo tiempo necesito abastecer? Porque si puedo abastecer de agua al mayor consumo previsto, el resto de la red de incendio va a estar cubierta. Por lo tanto, necesitamos encontrar estos dos puntos, el caudal nominal y la presión nominal, para poder seleccionar el sistema de impulsión que genere este caudal nominal y esta presión nominal. Vamos a un ejemplo más concreto todavía. Vamos a empezar por la presión nominal. Miren el siguiente esquema. Es un esquema inventado, obviamente, con valores inventados, pero para pensar en cuál sería la presión nominal. Acá podemos ver básicamente dos consumos más desfavorables. El consumo número E, que necesita una presión de 10 bar,
El resto de las presiones de todas las conexiones son de 5, 3, 2 y 5 bar, o sea que en principio es la aplicación que necesita mayor nivel de presión, pero también a eso hay que sumarle la pérdida de carga. Podemos presuponer que el consumo del punto, la presión en el punto E, por tener la mayor presión de requerimiento y por también tener un trayecto largo, va a ser la de mayor consumo, la de mayor nivel de presión, perdón. Pero también puede suceder que el punto F, por ejemplo, de consumo, que solamente tiene que necesita 5 bar de presión, podría ser la pérdida de carga desde el punto A al punto F mayor a la presión en el punto E. A veces tenemos que hacer estos cálculos para ver en realidad cuál va a ser el punto de mayor consumo de presión. Por lo tanto, como este es un ejercicio para pensar, no lo vamos a concluir, pero podemos llegar a tener estas dos posibilidades de presión nominal. Y el caudal nominal. Volvamos a nuestro ejemplo hipotético. Son todas las conexiones de un sistema de distribución, son todos los equipos conectados a la distribución. Un sistema de hidrantes para tanque de combustible, agua pulverizada para los tanques de combustible, un sistema de espuma para los tanques, un sistema de rociador automático que vaya a saber qué finalidad tiene, un anillo de hidrantes, etc. Y la pregunta acá que viene de la mano de los protocolos de emergencia, ¿cuál es el escenario de emergencia que va a necesitar la mayor demanda de agua? ¿Cuántos de todos estos sistemas van a estar consumiendo agua al mismo tiempo? Es como preguntarnos cuántos equipos eléctricos vamos a conectar a nuestra casa en el peor momento de consumo. ¿Podemos pensar que van a estar todos los equipos conectados? Bueno, es una hipótesis de máxima que rara vez se da, que en la práctica podemos hacerlo, pero obviamente nos va a dar un sistema de abastecimiento de agua muy grande, muy costoso, por lo tanto hay que pensar en cuestiones también de economía, de inversiones y de instalaciones, y hay que pensar acá cuántos de todos estos sistemas, en el peor escenario posible, van a estar consumiendo agua al mismo tiempo. Podemos concluir acá que nuestro tanque de combustible, cuando se incendie nuestro tanque de combustible, vamos a necesitar los hidrantes, vamos a necesitar agua pulverizada para los tanques que están alrededor del tanque de combustible que se está incendiando y espuma, obviamente, para el tanque que se está prendiendo fuego. Por lo tanto, la opción 2 posiblemente sea aquella que nos dé el caudal nominal. Por lo tanto, ¿qué es el punto nominal? Es la mayor demanda de agua que vamos a tener en nuestra red de incendio a una determinada presión que va a ser la presión de la aplicación que consuma más presión sumada a la pérdida de carga del recorrido del agua.